el mapa con el espacio euclidiano y los objetos, el barco se hunde, el bote se hunde. Para navegar se requieren muchas más cosas. El barco sería, o el bote, el mundo social en el que vivimos. Entonces tenemos que tener un espacio no solamente bidimensional, sino multidimensional para ayudar a la navegación, porque esto sería mucho más práctico. En cambio, un mapa bidimensional no es práctico. Después de hablar de la práctica, lo que no es práctico, y podríamos pasarnos el día hablando de lo que suponemos que es práctico, que es un concepto teórico, pero así a simple vista podemos decir que toda la idea de lo que decimos que es práctico no es práctico, y fácilmente, históricamente, podemos ilustrar cómo ciertas cosas prácticas nunca han sido prácticas. En otras palabras, el empiricismo que la gente dice que es para nada es empírico, es justamente antiempírico. Mi concepto tiene que ver con lo que dice Foucault de la historización de los sistemas de razón. Es decir, tenemos que pensar cuál es la noción de la ciencia y cuáles son las condiciones que la hacen posible. Y cómo vemos las cosas que vemos y cómo actuamos de la manera que actuamos y las cosas que tenemos esperanza. Y no están ahí solamente porque sí, sino porque hubo muchas cosas en el contexto histórico que hicieron posible que así sean. Una vez que nosotros desnaturalizamos, que tomamos lo que nos parece que es sentido común y encontramos que no es sentido común, que está producido históricamente, sí es posible pensar en otras opciones diferentes a las que tenemos. Y esta es importante, la noción del cambio y a la vez la noción de resistencia. Y no en la noción tradicional del cambio, de un cambio con posibilidad de planificación, que es justamente el propósito de lo que trato de decirles hoy. Gracias. Ahora pasaríamos a la parte de las preguntas o intervenciones del público. Nos van a ayudar algunas personas pasando el micrófono a quien tenga interés en hacer una pregunta, y además Tom ya tiene los micrófonos para que le traduzcan a él lo que ustedes digan en español. Entonces, si quieren hacerla en inglés, si quieren hacerla en español, adelante. Pues muchas gracias por una muy provocadora conferencia. Mi pregunta es la siguiente: la educación no se entiende si no es a través de la planeación. La educación es un acto planeado. O sea, el hecho educativo es un acto planeado. Y entonces mi pregunta es, desde esa perspectiva, ¿la investigación educativa necesariamente estudia lo que se planea y los resultados de esa planeación? Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia educativa como ciencia social frente a un proceso planeado de transformación de las personas y de la realidad? Bueno, mi presentación fue provocativa, pero su pregunta también, ¿eh? Las escuelas son lugares de planificación de personas, pero no era lo que yo estaba tratando de decirles. Lo que yo trataba de decirles es que las ciencias educativas deberían estar haciendo eso también. E incluso lo voy a decir con más énfasis. La respuesta es no, para mí. Me parece que tenemos suficiente evidencia sobre las escuelas que, si bien tenemos grandes esperanzas sobre lo que hacen, no siempre existen esas esperanzas. Un ejemplo concreto, y luego voy a pasar a por qué los científicos no responden la pregunta que usted plantea. En Wisconsin en noviembre tuvimos elecciones, sacaron a todos los demócratas progresistas, sacaron del medio a todos esos y pusieron a un gobernador del partido de la oposición, y así también como la legislatura. La gente que votó por ellos nunca realmente pensaron por qué estaban votando. No estaban contentos con la economía, y cuando se dieron cuenta a qué recibieron, se enojaron. Una forma de pensar en esto
es que el electorado es estúpido. Otra forma de pensarlo es que es una buena ilustración de la falla de las escuelas. Puedo tomar todas las pruebas de aprovechamiento escolar que quieran, pero las consecuencias sociales de cómo nosotros hemos hecho ciudadanos, como los hemos hecho, quiere decir que hemos fallado, hemos fracasado. La evidencia nos lo prueba, porque las escuelas siempre están planteando cómo hacer un mejor ciudadano, y se habla mucho de eso, pero de alguna manera me parece a mí que la obligación de la investigación educativa es constantemente hacer que se entiendan los límites en las escuelas, no suponer que están haciendo lo que dicen que están haciendo, sino cuestionar lo que hacen. Otra parte de mi respuesta es la siguiente. Si el sentido común de la escuela no está haciendo lo que dice que está haciendo, tratamos de entender sus límites, no hay relaciones lógicas desde esa crítica en cuanto a lo que deberían estar haciendo. Y no solamente se trata aquí de la investigación, que es lo que debería estar haciendo, es una cuestión ética, moral, política, intelectual. Ayer me reuní con algunos estudiantes y les dije lo mismo, y les di un ejemplo. Es un trabajo que hice en el resultado de algunas materias escolares, y bueno, les pido disculpas para algunos si es que repito lo que dije ayer, pero bueno, he pensado mucho sobre la investigación escolar para ver cómo empíricamente las materias escolares, específicamente matemática, porque parece algo que parece ciencia pura, cómo es que la matemática no se enseña, más bien es una tesis cultural sobre lo que es el niño en cuanto con ciertas componentes de psicología que tienen que ver con la pedagogía moderna. Uno se da cuenta, si lee la investigación, que las materias educativas que se enseñan en la escuela se fundamentan en la psicología que traduce estos métodos científicos en las materias escolares. Pero la psicología nunca trató de entender qué es la física o la historia o la literatura. La psicología tenía que entender cómo crece y se desarrolla un niño y planificar el futuro para ese niño. Una vez que entendemos y pensamos en esto, entonces vemos cuáles son las herramientas para traducir una materia como la física que se enseña en la escuela. Y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo no es adecuado para explicar lo que dicen las escuelas que están haciendo. Ahora, este análisis tampoco me dice qué tipo de herramienta de traducción necesito, porque es otro proyecto. He tratado de pensar sobre ese proyecto, analizando la ciencia y la tecnología, los estudios de Latour y Skinner y otras personas que realmente estudian la ciencia para ver cómo se entiende la cultura, la producción del conocimiento. Pero para ello no es un resultado lógico de lo que hice en mi investigación. Y suponer que el investigador tiene un resultado lógico para decir qué es lo que tiene que hacer, tampoco funciona, porque la cuestión de que yo diga pasemos a los estudios de ciencia y tecnología tiene que ver con otro conjunto de relaciones que tengo que considerar cuando desarrollo un currículo, un plan de estudio. Las escuelas tienen que planificar a los niños. Esto es obvio para mí, porque si no, ¿para qué los mandamos a la escuela? Si no queremos que se planifique a niños, no los mandamos, los dejamos en casa. Si vemos la formación de la República estadounidense y la francesa, los fundadores dijeron necesitamos educación porque tenemos que crear ciudadanos. Los ciudadanos no son natos, son creados. Las escuelas se encargan de eso. Pero aún queda pendiente la pregunta, ¿qué deberían estar haciendo los investigadores? Y también se supone que los investigadores pueden planificar el futuro y no hay evidencia de que puedan hacerlo. No estoy negando lo que dice sobre la función de la escuela, pero estoy cuestionando si ese es el rol
que desempeñan los investigadores en el desarrollo de currículos, en la pedagogía y de otra manera en la creación del niño entre un ciudadano. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, estamos hablando en relación a lo que es la para el futuro, el currículum escolar, el currículum en concreto de la formación de profesores, ¿cómo se inscribe en este análisis, en esta propuesta? O sea, yo pienso el currículum en el sentido de un deber ser, pero en la medida en que el currículum va pasando a diferentes escalas, niveles, hasta llegar al aula escolar, hasta llegar al alumno, en este caso me refiero a la formación de profesores, el currículum para formar profesores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender bajo esta nueva, este planteamiento que hacía el currículum escolar? Mi departamento es el que se ocupa de la educación de los maestros. Y para mí es una obligación doble. Una obligación es la primera, cómo desarrollamos un escepticismo ante lo que hacemos, cómo desarrollamos una forma de desnaturalizar lo que hacemos. Y la otra parte es cómo comenzamos a crear formas adecuadas de pensar en el currículo. Y no es lo mismo. Lo primero, como dijo un colega, no todo es malo, pero todo es peligroso. ¿Cómo entendemos los peligros? Y luego tenemos que tomar opciones. Y lo que estaba diciendo yo sobre la función de la educación en ciencias sociales, ¿cómo entendemos estos peligros? Y hay que, claro, hacer una elección, porque tenemos niños delante nuestro. Y no son, repito, los mismos proyectos, están entretejidos entre sí, sobre todo si trabajamos en un programa de educación de maestros o en una escuela. Uno de los problemas de la educación de maestros para mí, por lo que yo sé, es que no todo tiene que ver con los peligros. En Estados Unidos, por ejemplo, los métodos que se emplean suponen que estamos enseñando una ciencia, que estamos enseñando matemática, y no cuestiona ni siquiera esos supuestos. La mayor parte de la historia de la educación escrita se escribe para la educación de los maestros, y es una manera de defender la salvación. Y esto es algo que está muy integrado en la historia de las escuelas, en el concepto de lo que significa ser maestro. Porque otra vez, y no estoy diciendo que le estoy dando ninguna solución, para mí queda claro que la forma en que hemos hecho las cosas no ha funcionado en términos de nuestras convicciones políticas, morales o éticas, en sentido amplio, ¿no? Porque hoy en Estados Unidos hay muchas quejas sobre la educación de los maestros. No lo puedo decir muy enfáticamente, pero grandes de las críticas son erróneas, porque se están quejando de las cosas equivocadas, que es demasiado blanda la formación del maestro, que no es intelectual, y que esto tiene que ver incluso cuando la gente habla de los conocimientos prácticos y útiles. Es una noción que es una forma de anti-intelectualismo. Regresando a su pregunta, me parece que hay dos proyectos aquí cuando estamos desarrollando un currículo. Uno es criticarlo históricamente y al mismo tiempo tratando de hacer frente a esas críticas que tienen sentido, y es todo lo que le puedo decir. Hay un autor que me gusta mucho, norteamericano, antropólogo de mi gremio, que se llama Ray McDermott y Varenne, y su libro se intitula
el fracaso exitoso, successful failure. Entonces, en relación a la idea de que la educación en Wisconsin falló en construir ciudadanos inteligentes, esto lo voltearía a decir, tal vez la educación logró construir los ciudadanos que quiere el sistema, o otra manera de verlo sería falló frente a la fuerza que tiene la agencia socializadora principal, Fox News and so on, ¿no? Pero voy a otro lado también, o sea, en tratar de defender la idea de agency, es decir, de prácticas que escapan a esta lógica de planeación, no que están determinados por un diseño de planeación o planeado. Y retomar esto de Bruno Latour, que me gustó mucho la metáfora, yo la conozco más desde Desertó, ¿no? Del barco que navega y se guía por un itinerario y no hay una trayectoria en un mapa, ¿no? Y tratar de usar eso también para pensar en lo que hacen realmente los maestros. Yo ahora estoy como etnógrafa regresando a las aulas que había observado hace 30 años. Y justamente la metáfora que me hace articular lo que veo es navegación, pero en el sentido de cómo los maestros tienen que navegar en medio de y frente a 1000 dispositivos planeados desde todos lados, algunos internacionales, algunos comerciales, algunos de la CEP obviamente, algunos de sus colegas, algunos por todos lados. Está realmente la situación como están abrumados, ¿no? Cosa que es una novedad histórica, no era cierto cuando ni siquiera existían libros de textos en el aula, ¿no? Entonces, esta idea de cómo podríamos repensar lo que hacen las escuelas desde ahí hacia arriba, que es un poco mi lema desde hace mucho, ¿no? Y si esto es una posible salida para la investigación educativa, aunada también a la cuestión de desnaturalizar, historizar todo el proceso escolar. Gracias. En cuanto al primer comentario, podemos sostener que lo que ocurrió en Wisconsin es exactamente lo que hacen las escuelas. Quizás es mi optimismo, que no es lo que las escuelas quieren hacer. Y quizá otra forma de decir, si queremos juzgar lo que hacen las escuelas, tenemos que ver qué es lo que la gente hace en la ciudad, cómo actúa y cómo es esa sociedad y cómo se miden los aprovechamientos y los logros para obtener esas calidades importantes. En cuanto a Fox News, me dio mucho gusto ver que el Parlamento cuestiona a los dueños de Fox News porque están grabando conversaciones, etcétera. O sea, hay cierta presión también, aunque quizá esto sea solamente momentáneo, pero bueno. Ahora, lo que estoy tratando de decir, si es una salida o no, no es una salida. Yo dediqué mucho tiempo a esto, pero también en las respuestas no es una salida, es otra forma de participar en el mundo en el que vivimos. Esto no es una forma de pensar en el cambio, es pensar en la resistencia. No es salirse del mundo, es participar en el mundo de una forma que no lo hemos hecho antes y tratar de pensar cuáles son las otras posibilidades. No dediqué mucho tiempo, repito, pero la noción de planificación que quiero instilar, y lo puedo expresar de otra forma, de pensar en sistemas, en desarrollo, en tiempo, incluso la forma de la noción de agencia y cómo nos insertamos en esta teoría. Para mí, puedo hablar de Rancière y de Foucault. Los dos dicen que
los aspectos políticos de estas nociones hay que prestarles atención en lugar del uso más contemporáneo de las ciencias empíricas en términos de designación de valores, etcétera, porque ahí Lee y Spencer hablan acerca de las partes interesadas y este tipo de cosas. Esta noción de poder es importante para muchas cosas que no voy a mencionar, pero no es suficiente. Tenemos que pensar, como dice Rancière, la participación de lo que tiene sentido. No es una salida, no. Es una forma de pensar en el desarrollo de un argumento diferente a lo que, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, las escuelas contemporáneas están utilizando. O el tipo de conceptos que se están produciendo en la creación de todo este tipo de cosas que están relacionadas no solamente con la cuestión de la inclusión, sino también con la cuestión de la abyección, que es muy parte del mismo fenómeno. Y otra vez, estas cosas para mí tienen que historizarse. Y hay formas distintas de hacerlo. Latour y otras personas es cómo hacemos para lograrlo. Esto lo mencionaba ayer. Si usamos a Latour, tenemos que comenzar a pensar en las cosas desde el punto de vista relacional, y de esta forma no los tomamos los aspectos tales como están dados, y si no lo hacemos así, entonces ya podemos pensar en el cambio y podemos pensar en la resistencia. Van Dort tiene un artículo sobre la historicidad y es una forma de pensar en el cambio. Pero no es la que tenemos. Y regreso a Toulmin, que nos dice: hemos pensado en el cambio de una forma determinada y no dio el resultado que esperábamos, no funcionó. No estoy diciendo lo que yo digo si va a funcionar, pero sí es otra forma de tratar de entender por dónde vienen las cosas. En cuanto a tener en cuenta también el presente, pero también la posibilidad de entender otras alternativas, de pensar en otras opciones. Y no estoy hablando de la utopía o de la teoría de la utopía, no estoy en contra, pero no es lo que estoy diciendo. Es respecto a si las pruebas estandarizadas tipo podrían relacionarse con estos procesos de abyección, pensando por ejemplo en los resultados en México, que los más altos promedios estarían en niños de clase media, alta, urbanizada, y los más bajos en niños indígenas de zonas rurales. Mi pregunta es si podríamos establecer una interrelación entre estos procesos de abyección y las pruebas internacionales estandarizadas, y si esta abyección no sería una parte ineradicable del mismo sistema educativo. Ayer yo no decía pizza y ustedes se burlaban, y si quiero le digo pizza. Las pruebas PISA se basan no solamente en la medición de lo que pasa en distintos países, suponiendo que hay una equivalencia, se desarrolla una equivalencia para que uno pueda decir que las estudiantes de México, Estados Unidos, Finlandia, Singapur, Hong Kong, etcétera, y Shanghái, puedan compararse. Hay una serie de aspectos históricos ahí. Y hay un libro interesante, si le interesa leer, sobre, se llama Stuart Porter, se llama Trust in Numbers, y explica cómo los números tienen que ver con la democracia por su uso, pero los números en sí se basan en otras prácticas múltiples. Si vamos a mi primera transparencia, a la
primeras dos, cuando hablé de la persona sana, la idea del conocimiento práctico en las pruebas PISA se basa en cierta noción de lo que es la ciencia y el currículo, y que es la alfabetización y el currículo. Esto tiene que ver también con la medición. Estos modelos curriculares son prácticos. En primer lugar, es un poco extraño porque están diciendo que este es el conocimiento práctico que va a necesitar el niño en el futuro, y los científicos de alguna manera piensan, que, por ejemplo, que la OCDE puede predecir cuáles son los conocimientos y los campos que se van a crear en el futuro, y hay gente que está trabajando en esos campos para hacer esas predicciones, pero otra vez es una ilusión de cómo pensamos en el futuro. Es un tema. El otro tema es volver a mi noción de la alquimia. Estas disciplinas que se enseñan en las escuelas se basan en nociones particulares de la psicología y la idea que tiene la psicología de la física, ciencia y matemática. Estas nociones de la psicología que se entran en la escuela necesitan estar relacionadas con una noción de lo que es un niño y con la noción de los atributos y capacidades que tiene ese niño, la forma en que se va a comunicar, la forma en que va a interactuar, etc. Esto es parte de la noción del tema, de la materia que se va a medir. Por supuesto, cuando medimos el aprovechamiento de una determinada materia, el chico mexicano está educado para ser un chico cosmopolita, y va a sacar buenos resultados en la prueba. Esto es lo más básico de las primeras clases de sociología. Por supuesto, distintos ambientes sociales, distinto capital. Entonces, esto de que PISA quiere hacer una medición universal en las naciones no es cierto. Tenemos que pensar cómo se mide lo que se piensa y las abyecciones que están incorporadas en la medición, pero la gente no se centra, se piensa que estas cifras son representativas de algo real y nunca ve las formas en que estas nociones de materias que mide PISA han sido fabricadas por ciertos tipos de personas. Y en esta fabricación de ciertos tipos de personas se fabrican también los objetivos que a veces no tienen nada que ver. Entonces, sí, absolutamente. Sí. Si vemos estas mediciones, Estados Unidos es un buen ejemplo, que está más o menos en el medio como nación. Si desagregamos esas medicinas, nos damos cuenta que algunos estados de Estados Unidos tienen los puntos tan altos como Finlandia y Singapur, y en otros estados mucho más bajos. Y acá hay todo un conjunto de características sociales que no solamente tiene que ver con la pedagogía, con la enseñanza, hay también otros componentes sociales y políticos. Y aquí es donde el libro de Trusting Numbers de Porter es interesante, y otro de Mary Povey